Hola a todas, bienvenidas a nuestro podcast Ni Hablar. Mi nombre es Jocelyn Rolón. Yo soy Yuria Mezcua. Y el día de hoy, en este episodio número 36, les traemos un tema que ya hemos dado una pequeña introducción en otros episodios, pero no nos hemos metido tal cual hacia la experiencia de cómo lo hemos vivido, del cómo sí hemos decidido o no decidido esta decisión, que es el ser mamá. Ahí voy a hacer un alto, voy a hacer un paréntesis. Acá no lo ha decidido, obviamente, por su edad, por muchas cosas. Acá ya está decidido. Entonces vamos a hablar de las dos partes. Yo, como en esta ocasión no traigo así como que mucho que aportar a la mesa, me traje varios datos que creo que son súper importantes y que, por ejemplo, yo he estado investigando ciertas cosas para justo tomar una decisión. Es un gran título, es este título de ser mujer no depende de útero. Y se habla de el que no seas mamá no te suma ni te resta el que seas mujer, no depende totalmente de eso. Entonces vamos a hablar de ese tema, sobre todo para las que están indecisas y sobre todo para las que ya decidimos el no ser mamás y cómo pasamos este proceso para llegar a esta decisión, que la verdad no es nada fácil, se los juro. Totalmente. Pues espero que lo disfruten, que nos cuenten aquí ustedes cómo lo han vivido, cómo han vivido la maternidad, cómo han vivido el decidir este paso. Así que vamos a eso. Vamos. Ok, amiga. ¿Cómo fue tu proceso para decidir o no decidir ser mamá? Ay, mira, no fue nada fácil y yo creo que muchas se van a identificar conmigo, las que ya están de este lado. Creo que cuando ya decides el no ser, pasas por un proceso, obviamente entras en la etapa de que estás en un proceso de que tienes pareja y que piensas que obviamente es el paso número 1, paso número 2, paso número 3, bueno, lo que nos ponen, ¿no? Y si no es así, no importa que sean al revés los números, pero al final sí decides el que de alguna forma vas a ser mamá. No sabes cómo, no sabes si antes, después de si te casas, no te casas, pero sí estás en ese momento de que vas a ser mamá, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos es el reloj biológico en contra. Ese es número 1. Número 2, en mi caso fue parejas totalmente fallidas. Entonces, ahorita para irnos por puntos, ¿a qué edad te empezaste a cuestionar si querías o no querías? O sea, porque creo que de repente todas crecemos con esto de que es el siguiente paso, o sea, como de que es lo que toca, ¿no? Pero ¿a qué edad te empiezas a cuestionar, oye, ¿de verdad sí es algo que quiero o de verdad no? Principalmente nunca lo pensé porque nunca fue algo que estuvo en mis planes, pero cuando me empecé a cuestionar fue justamente a los 30. Bueno, ¿sabes qué? Creo que la pregunta está mal formulada. Más que la edad, ¿qué estaba pasando en tu vida que te preguntaste esto? Ya una relación, cuando estás en una relación aparentemente en tu mente estable, que dices, ay, como tú, ahorita que contaste que ya llevamos 1 año y medio, ya llevamos 1 año y cacho, y entonces ahí es como, ¿y entonces qué sigue? Y entonces, a partir de este tipo de procedimientos de que llegamos al noviazgo y luego llegamos al, podrás decir, llegamos a un tiempo en que estás en el noviazgo, pero ¿cuánto tiempo te vas a aventar de noviazgo? Pues no sabes. A lo mejor eres una novia eterna, a lo mejor Carlos es un novio eterno. En tiempos no se sabe, pero sí cuando llegas a un tiempo donde ya estás madura, donde ya tienes cierta edad, donde ya tienes una relación estable, donde ya tu pareja te ofrece una estabilidad, de alguna forma dices, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no dar el siguiente paso, que es el ser mamá? Y me empecé a cuestionar cuando también no nada más tenía una pareja aparentemente estable en ese momento, sino también te empiezas a cuestionar si tiene que ver la edad. ¿Sí? Porque a partir de los 30, 31, más o menos, a partir de esa edad ya te empiezas a cuestionar, porque vuelvo a lo mismo, el reloj biológico. El reloj biológico es muy importante y ahí sí no es que alguien te lo imponga, no es que no es la sociedad ni nada, ahí sí es un proceso natural.
Sí, claro. Eso es un proceso completamente natural y es qué es lo que sucede cuando ya el reloj biológico comienza y empieza a girar, y ahí no entra ni la pareja, no entra ni la familia, no entra absolutamente nada, entra completamente un proceso natural. Sí, ya es el cuerpo. O sea que, por ejemplo, el estado óptimo es de los 20 a los 25. O sea, y a partir de ahí va como para abajo, para abajo. Va restando. Ajá. O sea, en el caso de nosotros vamos restando. Sí, o sea, la cantidad de óvulos que tenemos que pueden ser fértiles es más posible de los 20 a los 25. Ya a partir de ahí empieza a bajar un poco, todavía hasta los 40. O sea, siempre hay posibilidad de quedar hasta que entres a menopausia. Pero obviamente las probabilidades son mucho más bajas y ya pues obviamente hay ciertos riesgos dependiendo también del estilo de vida de cada persona. Sí, ahí ya entras, o sea, son otros factores, entra la salud y todo, pero sí te empiezas a cuestionar a partir de cuando te empieza a picar el reloj biológico. Y ¿qué tipo de estándares tienes? El mío era, siempre fue como ser mamá joven. O sea, joven dentro, lo que tú acabas de decir, entre los 27 más o menos, 26 hasta a lo mejor 31, 32. Okay. Yo creo que ya a partir de ahí, yo siempre dije, bueno, si ya a partir de los 30, a partir ya de los 31, ya empiezo a tener broncas, no por el reloj biológico, por no encontrar la pareja adecuada, creo que ya me lo voy a empezar a cuestionar. Y me lo empecé a cuestionar. Porque entonces pasaba una pareja y tin, tache. Otra pareja. No, ya sabemos, amiga. Tin, tache. Otra pareja, tin, tache. Entonces, el reloj biológico en mí pasaba y yo veía una pareja y otra y yo decía, es que no lo quiero para papá de mi hijo. Es que no lo quiero tampoco para papá de mi hijo. Y es que no lo quiero para papá de mi hijo. Y así estuve. Y luego entré a una etapa donde ya empezó como la frustración, así le llamé, una etapa de frustración y del querer mucho ser mamá. Y entonces me cuestioné ¿y por qué no ser mamá sola? Y ahí viene todo el abanico de posibilidades. Y entré en investigación y todo de congelar óvulos, entré en esta investigación de ir a un banco también, pero también cuestioné la posibilidad de todos los pros y contras de ser una mamá sola. ¿Sabes qué se me hizo súper interesante cuando estaba haciendo la investigación? Que ahorita va mucho con esto que dices y de la edad que dices. Que una de las estadísticas era de que mayormente las mamás jóvenes, o sea, eran las mamás que eran de entre los 15 a los 20 y tantos, ¿no? O sea, de que realmente era como de sucedió, no fue algo que se cuestionaron realmente, fue algo que pasó. No planeado, ¿no? Y que ya a partir de ahí, pues, lo siguieron, pues, obviamente, todo el proceso, ¿no? Pero decían que había una minoría que ya tenían una cierta estabilidad económica, posición económica, o sea, de que ya eran mujeres más independientes, eran mujeres mayores y sobre todo también decían que tenían más, por así decir, como un cierto privilegio, tanto a la educación como a la economía, porque ahorita que decías esto del congelar tus óvulos, de el tener ciertas prácticas, o sea, son procedimientos que no toda la población tiene acceso. Entonces, como que de repente si a eso le sumamos como este factor, puede que también las posibilidades o se reduzcan o queden casi nulas. O sea, porque es como de, güey, pues tengo que decidir, o que sientas esa presión de decidirlo ya, ¿no? O sea, de que digas, o sea, ahorita ya, o de aquí a mañana lo decido. O sea, nosotras las mujeres entramos en una presión, y no estoy hablando de presión social, estoy hablando de una presión de reloj biológico. Una presión biológica de decir si no tienes a la pareja adecuada y no lo quieres para padre de tus hijos. Entonces, bueno, vamos a plan B, como la película de J-Lo. Vamos a plan B. Entonces, ¿qué es? Bueno, congelar o entonces vete a banco. Pero ahí ya entró mi mente en vamos a ver las posibilidades, el pros y los contras de ser mamá sola. Y sinceramente, en mi caso, vi los pros y los contras. Y a mí, o sea, al final decidí en no voy a ser mamá, o sea, no quise ser mamá sola. Que, ojo, no es que esté en contra de no ser mamá sola, porque no es una garantía el que también tengas una pareja y que al final no termines siendo mamá sola. Sí, pero no es una decisión pero que tú no, dices, ay, sí, esta chambota me la quiero, exacto, me la quiero aventar pero así. Desde un principio no es una decisión, o sea, no es algo que estás decidiendo desde un principio. Simplemente cuando entras, o sea, tú decides tener a tu pareja y todo, al final el niño va a tener un papá sí o sí, de entrada. O sea, estés acompañada o no, al final el niño
o la niña va a tener un papá. Sí, que a veces eso suma o resta, ¿verdad? Exacto. Pero En mi caso, era decidir aventármela y achutármela yo sola todo. Y el bebé, pues no iba a tener papá. Su papá y su mamá al final iba a ser yo. Entonces, son muchos factores que no terminaría en todo el episodio, pero para reducirlo, al final decidí no. Y la maternidad después investigué y empecé a maternar de otra forma. ¿Y cómo se materna de otra forma? Bueno, pues ahorita hago diferentes dinámicas que lo hemos platicado y tú lo sabes, tú me conoces. O sea, por ejemplo, yo materno de alguna forma haciendo mi voluntariado social fuera de mi casa, como con niños, en el IF, rodeándome de muchas mujeres, haciendo muchas cosas por ellas y por sus hijos. Y de alguna forma para mí eso es también maternar. sí, o sea, te llena como esa parte de querer poder, o sea, más bien de poder aportarle a la vida de un niño, de poder hacer como algo. Y no nada más de un niño, también es como junto, no nada más a la vida de un niño, también a la vida de las personas. Entonces eso me ha llenado, no estoy frustrada. Creo que sí pasas por una etapa donde para mí sí fue muy dura, fueron 2 años, donde sí fue completamente complicado y decir qué va a pasar conmigo y entonces qué voy a hacer. Es que imagino que es como transformar tu identidad, ¿no? O sea, porque siempre nos han dicho que el ser mujer es igual a poder ser mamá. O sea, es como de, es que las mujeres tienen lo más grande en la vida que es poder dar vida. Y sí, güey, pero no necesariamente tiene que ser una obligación. Lo que pasa es que de hacerlo. Cuando no es como saltarte esa etapa. En el momento sí sientes que te la saltas. Pero cuando tú decides algo así, porque es una decisión bien fuerte, y la decides, dices, híjole, decidí algo bien fuerte y a la vez me siento como mutilada. Y es algo bien fuerte lo que estoy diciendo, te sientes como mutilada como mujer. ¿Por qué? Porque entonces me siento como a la mitad, no me siento completa. Porque puedes tener o no tener pareja y te vale madre. Pero el hecho de que ya decidas no ser mamá, entonces ahí sí te sientes incompleta, porque entonces estamos hechas para que la mujer venga a ser mamá biológicamente, ¿sabes? Entonces ahí yo dije, híjole, me voy a sentir incompleta tal vez toda la vida. Pero ¿sabes qué? Ahorita esta pregunta que te hiciste de quiero ser mamá soltera o no, o sea, autónoma, creo que más bien se dice, sí es una realidad. O sea, en las investigaciones que estuve haciendo para este episodio, dicen que según estudios, el 40% de los papás no están presentes. O sea, entonces, ¿qué se traduce a eso? Hay el 40% de mujeres que son mujeres solteras. Y a eso, obviamente, que no agregamos las personas que de repente pues se quedan viudas, que se quedan, ¿sabes? Sí, entonces, por eso digo, no es una garantía. Sí, entonces sí es, una vez yo lo escuché en un podcast y a partir de ahí dije, claro, o sea, hay que preguntarte, independientemente de la pareja que tengas el día de hoy, y creo que ya lo he compartido en otros episodios, o sea, si tú realmente quisieras ser mamá, o sea, si realmente es tu deseo profundo el ser mamá, el maternar, todo lo que implica, o sea, lo bueno, lo bonito, lo maravilloso, y también lo que no es tan padre y tan gratificante, la inversión que se requiere, el tiempo que se requiere, y si tú te aventarías eso sola, y si la respuesta es sí, no me importa, yo voy por eso, es lo que más deseo, o sea, eso me gusta, pues vas, o sea, y ya buscas todas las alternativas necesarias para sí lograrlo, ¿no? Para encontrar el como sí. Pero si de plano te empiezas a decir de, ay, no, es que yo sí quiero que esté una pareja conmigo, de repente ahí es empezarte a ver otros panoramas o a cuestionar más cosas. O sea, ¿la quieres porque quieres formar en tu cabeza esta imagen de familia o porque ahí, realmente es la maternidad lo que te llama? Ahí entendí que mi deseo entonces no era tan grande. Ay, voy a empezar a llorar otra vez. Y me sentí súper culpable porque entonces entendí que entonces, me empecé a sentir culpable porque dije, entonces me siento mala. O sea, me siento mala porque entonces no quiero ser mamá. ¿Me entiendes? Entonces empezó como una especie de culpa porque dije, o sea, entonces a lo mejor mi deseo no es tan grande, porque empecé a cuestionarme muchas cosas y yo veo muchas personas que no lo son y sufren mucho. Y yo no, o sea, yo estoy tranquila, estoy bien, me siento muy contenta hasta ahorita. No sabemos, a lo mejor en 5 años, en 10 años, tal vez lo lamente, tal vez no, pero hasta el día de hoy no lo he lamentado. Y entonces ahí fue cuando dije, a lo mejor mi deseo no es tan grande. Sí, como que entra esa culpa, ¿no? Y entró mi culpa porque digo, híjole, entonces me siento culpable porque entonces mi deseo nunca fue tan grande.
¿Me entiendes? Claro. Pero es una decisión bien difícil. Que eso viene... Súper difícil. Viene desde esta parte, ¿no? De que es que tienes que ser mamá y es que ser mamá es lo más bonito de la vida y ya cuando nazca el bebé vas a sentir eso y es como, sí, tal vez sí, pero tal vez no. O sea, ¿y cuántas mamás no hay que lo han dicho? O sea, y tratan horrible a los niños. O sea, y de plano no tienen esto. O sea, de que es como, güey, o sea, no. O sea, hay personas que de plano no tienen ese deseo tal cual, que bien lo dicen que es como una vocación. O sea... Siempre lo he dicho, es una vocación. Sí, sí, entonces, no, o sea, y sí creo que eso va mucho porque muchas personas se van a identificar con eso, porque no es una decisión sencilla y sí hay mucho juicio alrededor de, por eso es que lo quisimos platicar, porque no es como decidir si vas a comer pan o no hoy, ¿sabes? O sea, es como una decisión que es trascendental y que adicional a eso hay mucho peso de todas las personas alrededor, hay mucho juicio, que es como concientizar esta parte de que, güey, tú no sabes el por qué esa mujer decidió ser o no ser mamá, estar maternando como está maternando, o sea, solamente puede saberlo ella misma y ella misma sabe sus razones y cualquier razón es válida, güey. Sí tuve mucho juicio, porque sí empezó, o sea, sí llegaron a mis oídos que la gente empezó ahí a hablar con que yo tomé esta decisión que porque pensaron que era como muy superficial y que por la vanidad y que por y que por cómo me cuido y que probablemente por no querer como descomponer mi cuerpo y todo este rollo, ¿no? Pero yo creo que que ahorita ya hay mucha gente que me conoce más a fondo, sabe y entiende que no fue por ahí. Fue completamente otro tipo de decisión y que al final, o sea, como lo he dicho y lo sigo diciendo, sí me sentí, fue un proceso largo de básicamente 2 años y que después sí lloré mucho y le hablé a una de mis amigas en ese momento, una de mis grandes amigas que es mucho más grande que yo, y le hablé como una loca desesperada en la mañana, llorando como una Magdalena, y yo, güey, es que siento que me ahogo. Es decir, es que siento que me ahogo porque es que sí, en ese momento me cruzaba por la mente. Decía, es que sí quiero ser mamá, pero todo lo que hay alrededor me empuja a que, o sea, por ahí no va mi camino, o sea, por ahí no es. Entonces es bien fuerte cuando tú sí quieres, pero todo lo de alrededor te empuja a que por ahí no va tu camino. Entonces cuando yo decido no serlo, pero a la vez me siento tranquila, me viene esta culpa de decir, entonces no era tan grande mi deseo. Y es que además, o sea, independientemente, pongámosle, que si hubieras dicho de, güey, es que la neta, no quiero pasar por ese proceso y ya. O sea, no quiero que mi cuerpo se modifique. O sea, de todas formas, es tu cuerpo, es tu decisión, es tu vida. O sea, si inclusive, o sea, en un mundo paralelo hubiera sido por eso la decisión, o sea, nadie tendrá por qué opinar o por qué decir, porque al final, güey, quien va a limpiar pañales, quien se va a desvelar o no, eres tú. O sea, todas esas personas que opinan, que dicen de que, ay, es que Yuri por esto, o sea, te aseguro que no, en primera, no te iban a dar para todo lo que vale un niño, o sea, en cuestión económica, no iban a estar contigo ahí a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, de que, oye, Yuri, yo te ayudo, o sea, entonces es como, güey, ¿por qué estás juzgando a alguien más por una decisión que es completamente individual y suya y que cada quien, o sea, tiene sus razones? Porque hay personas que inclusive, o sea, güey, los trastornos alimenticios son súper cabrones y de que si tú al verte ya con la dismorfia corporal y con todo eso, embarazada, eso sabes que te va a afectar tantísimo, güey. O sea, es una decisión súper válida y puede ser aparentemente por algo físico superficial, que así lo podría ver mucha gente. O sea, pero cada persona tiene una historia y no pueden juzgar y tampoco, o sea, uno como, pues justo, o sea, como que sentirse culpable por sentirte tranquila de una decisión que tomaste, que claro que la tomaste y te sentiste tranquila porque no fue algo que dijiste de un día a otro o que lo tomaste por berrinche, sino que fue algo totalmente consciente. Mi proceso fue de, pues lo conté, yo creo que me la aventé como 2 años. Sí. Entre sí, entre no, busqué clínicas, hablé con mi ginecóloga, citas y citas y citas y citas, entre cuáles eran los pros y los contras también de congelar.
cuando se descongelan, o sea, en qué momento, también qué edad, porque no nada más es congelar así, los vas a tener así de por vida, o sea, también tu útero tiene que tener cierta edad también para meterlos. ¿Recuerdas qué edad? Tenía 29. No, pero o sea, ¿hasta qué rango de edad tienes? O sea, ellos te dicen, tú puedes congelar y realmente, o sea, si quieres y tú de repente se te bota la canica y dices, oye, yo ya tengo 50 y quiero que mis óvulos congelados ya los metas, pues te dicen sí, pero pues yo te voy a decir ya los riesgos que hay ahorita. Claro, no, y aparte ¿Sí? también el hecho de congelar también es, o sea, bueno, traerlo a la mesa de que no es una garantía. No. O sea, sí es un Hay porcentaje, 3 intentos. pero no es garantía. A mí me dijeron eso, hay 3 intentos, hay un intento, hay un segundo intento y hay un tercer intento. Ya del tercer intento, si no pega, pues entonces hay que volver a empezar con el procedimiento, hay que volver a congelar. Entonces no es nada fácil, es todo un proceso, no es así nada más. Y también, sí hay un rango de edad también, obviamente, pues, o sea, no van a meter los óvulos congelados a los 60 también. ¿Me explico? O sea, sí hay un rango de edad, desconozco, no me acuerdo qué rango de edad me dijo la doctora, pero Estaría sí hay un rango padrísimo de si edad. nos está viendo aquí alguna ginecóloga, alguna doctora que nos pongan el dato, sí. Sí, nos diga hasta qué rango de edad, porque creo que sí hay un rango de edad. Porque pues obviamente la matriz es matriz. Claro. ¿No? Oye, y ahorita que decías que no era solamente, o sea, como que la vida de todo alrededor te estaba empujando a, ¿qué factores eran? Todo. Bueno, principalmente la pareja. O sea, siempre que elegía a alguien no es. Y dije, bueno, ok, no, pero bueno, probablemente el que sigue sí me va a dar el check, ¿no? Y el que seguía también era un no. Y luego el que seguía también era un no. Y entonces güey, entonces, ¿qué hago? Entonces la vida me está empujando o a que no sea, o entonces a que sea, pero sola. Entonces era muy complicada esa decisión y era como muy heavy para mí de decir, pues si sí quieres, entonces aviéntatela sola. Dije, no, entonces conmigo todo difícil. Y por o sea, ejemplo, todo. Del tema de lo de la columna y eso también me habías contado, ¿no? Sí, en tema de salud había varios factores y sigue habiendo varios factores. Yo tuve un accidente hace 25 años de columna vertebral. Entonces, sí no es que haya riesgo como tal, pero sí es algo muy tedioso. Por ejemplo, a cierto mes, yo ya tendría que haber estado en cama completamente. ¿Por qué? Pues por el peso. Porque, o sea, siempre he sido delgada y no ha habido tema. Pero probablemente no se sabe cuánto hubiera subido. Bueno, tendrían que habérmelo cuidado mucho, entonces tendría que haber estado pegada atrás de una ginecóloga, sí, que no subiera tanto y estar completamente en cama a partir de cierto mes, porque a pesar de que te ponen ciertas fajas, pues el peso es el peso. ¿Y de qué me iba a doler? Pues me iba a doler la columna. Si de por sí a las que están sanas de columna duele, entonces imagínate a alguien que ya tiene fractura y que su columna no es la más óptima, pues también era sí, claro, ese tema y el tema de la migraña también, porque el tratamiento el mío es como de por vida y sí hay que dejarlo o sea, sí hay que prepararse mucho para poder dejar como para que el organismo, la sangre se limpie y como para poder empezar ese tratamiento. Okay. Entonces, durante años intenté dejar el tratamiento, pero se me venían las crisis migrañosas muy fuertes. Entonces yo decía, y entonces mi embarazo tengo que primero dejarlo y luego ya casi 9 meses sin el tratamiento y ¿qué voy a hacer en una crisis de dolor? Claro. No me van a poder más que puros paracetamol y el paracetamol a mí me hacen los mandados, güey. Ajá, sí, he visto. Tú sabes. Sí, o sea, no, o sea, es a mí fuerte. Me hacen paracetamol, a mí me hacen mandado. Entonces, para mí, el hecho de embarazarme era como una moneda al aire, como pudieran haberme dado, como a lo mejor no pudieran haberme dado. Claro, o sea, era ya no... Pero no sabía, o sea, hasta sí, tener el bebé adentro, factores. ¿Y qué hago? Sí, o sea, era una moneda al aire de ver cómo responde tu espalda, porque también, o sea, una cosa es decir que hasta cierto mes, pero ¿cuántos casos no hay de que, oye, ¿sabes qué? Desde el tercero. Desde el tercer mes ya tienes que estar en cama y reposo total, etcétera. Porque a lo mejor, ¿qué tal si me hubiera dolido en cuanto me parara para el baño? Y que también todos esos factores son factores que cada persona, cada mujer tiene que ver.
Exacto. Todo eso pensé, porque mis crisis de verdad, cuando a veces entran, porque no son tan seguidas, pero cuando entran, tú sabes, le he pedido a Dios a veces que me maneje ella, hemos tenido que parar grabaciones, hemos tenido que suspender grabaciones. Sí, no, y casi la veo así chocando a medio... Me he tenido casi que parar grabaciones y ponérmela en el sillón y bajarme el pantalón para ponerle la nalga y decirle, inyéctame, porque ya me tengo que ir a mi casa a ponerme una banda oscura en los ojos. Entonces, para cortar la crisis inflamatoria que me da en la cabeza, incluso cuando me da esta crisis inflamatoria, si no se me quita con inyección intramuscular, tengo que ir a urgencias para que la hagan intravenosa. Entonces, todos esos medicamentos, como son muy fuertes, pues no me lo iban a poder dar en un embarazo. Y que sabes que también otro factor que también he escuchado es el ver, porque normalmente vemos el presupuesto, lo que tendría que ser ya cuando tienes al bebé. Ahora, ¿no? Perdón que te interrumpa, nomás quiero terminar esto, porque la gente se puede quedar con dudas. ¿Qué pasaría entonces si no, en una crisis así, si supongamos que no me inyectara nada y dejo que la crisis avance, me puede reventar la vena, por ejemplo? Porque es algo tan inflamatorio, las venas se inflaman de la cabeza, entonces me pudiera dar como un tipo aneurisma, entonces se revienta la vena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me pongo en riesgo yo y se pone en riesgo el bebé. Claro. Entonces es una situación que puede ser desde un disque. No es solamente aguántate el dolor, no, es algo... No, porque los doctores que me pueden estar viendo sabe que una migraña es muy diferente a un dolor de cabeza. Son venas completamente inflamadas, que si no se corta, que cuando son fuertes las crisis, si no se corta el proceso inflamatorio, pues estamos hablando de otro panorama. Claro. Y es que justamente, ahorita me encanta porque todo esto, hablemos de que ni siquiera era pensando en el panorama con el bebé, con el niño en brazos. Y creo que es normalmente donde la gente se va de que, ay, bueno, ya ahí te la llevas, como sea lo sacas, esto de que es mi motor, ¿no? De que voy para allá, pero no todo el tiempo. No, amiga, y es ver todo eso. Pero yo lo pensé porque es que ya he pasado por todo ese tipo de crisis muy fuerte, entonces decir, y si no me tomo el tratamiento y me pasa esto con el bebé, a mí me dio miedo. Sí, pero vamos a que muchas personas ni siquiera se lo cuestionan. Sí. Y por eso estamos tocando ese tema, para que si tú por algo has visto a una mujer y has dicho de que, ay, qué egoísta por no ser mamá, es como, güey, hay muchas cosas que no se saben. Que, por ejemplo, Yuri no es súper abierta a decir de, ay, tengo migrañas y ay, tengo no sé qué. No, ya sí toca, de que, güey, ya me estoy aquí tirando, ya lo habla y lo dice, obviamente. Pero si no es algo que esté en sus redes de, oigan, hoy tuve una súper migraña. No. Y normalmente nadie lo hace, nadie lo dice. No todos decimos cuando nos sentimos mal, normalmente. Entonces, quitar ese estigma. Y también, si tú, estás pensando en embarazarte, analiza todo esto. Analiza cómo están, porque muchas veces ni siquiera nos hemos hecho un análisis de cómo estamos, ¿no? Nuestros niveles y todo, y cómo puede inclusive hasta afectar al embarazo. Déjate tú tal vez tu salud, ¿no? De que muchas veces las mujeres nos ponemos en último, pero cómo puede afectar eso también la salud del bebé, cómo puede resultar el embarazo, ¿no? Entonces, ver todo eso. Y adicional, si tú tienes la posibilidad de, por ejemplo, estar en cama desde el mes 3. Estar en cama 6 meses. Estar en cama 6 meses sin salir a trabajar, sin ir a tu trabajo. Porque la verdad, esa es una realidad que pocas mujeres se podrían dar ese lujo. De decir de, ok, me puedo dar esto y estar aquí y no pasa nada. Y ya sea mi pareja o mi trabajo o mis negocios se mueven solos sin que yo necesite estar ahí, que desde aquí de mi cama puedo solventar todo. Entonces, son preguntas, son cuestionamientos que normalmente no nos hacemos porque romantizamos mucho el ser mamá. Y sí, los niños son súper bonitos, güey. Te derrites de ver un niño, pero sí, pero es tomar, una decisión. Por ejemplo, una vez mi mamá me decía, es que son súper bonitos, y yo, pues sí, pero los bonitos les dura... Y caros. Sí, pero son unos cuantos años que son bonitos, tiernos y curiositos, y ya de ahí aviéntate, de aquí a toda la vida, porque cualquier mamá aquí, tu hijo ya de 50 años y tú, ay, es que mi niño, pobrecito, ya es algo que te avientas toda la vida, ¿sabes? Sí. Entonces, es como dejarlo de romantizar un poco y tomar esa decisión desde un lugar un poquito más frío, ya como conclusión, de decir de, ok, ¿qué es lo que me implica todo esto? Ver el panorama completo
Y ya en base a todo eso decir de, ok, si quiero, no quiero, si puedo o no puedo. O sea, porque a veces ni siquiera es el quiero o no quiero. Es, ok, tal vez ahorita no puedo, pero ¿cómo puedo hacer que eso sea un sí dentro de unos años? Pues hago un plan, hago esto. Y tal vez suena muy técnico y poco romántico de que, ay, Jocelyn, ya, o sea, ¿por qué eres tan así? O sea, pero es como, sí, o sea, no solamente pienses en lo voy a llevar y ahí cómo se da, sino busca también en darle la mejor calidad que puedas dentro de tus posibilidades a ese bebé. Y si lo puedes decidir desde antes, pues que mejor. Claro. Yo concluiría con este tema que simple y sencillamente es un tema bien complicado de entrada. Cuestiónense mucho. Es difícil decirles, vean los pros y los contras, pero sí se debe de ver. Sobre todo cuando son temas número uno de salud, cuando es reloj biológico, porque ahí no hay tema de, no hay tema de sociedad ni de familia, es algo natural. Y también cuestionarse el tema de pareja. Eso es bien importante, porque es muy diferente que al final puedas terminar, porque no fue tu decisión. Las circunstancias y la vida te pusieron ahí al terminar siendo una mamá soltera. Que sea diferente desde un principio tú decidirlo así. Entonces es muy diferente que la vida te ponga ahí a que tú lo decidas desde el día uno. Entonces, simple y sencillamente concluiría con eso, con que sí se cuestionen estas tres cosas y que es súper importante porque no es un proceso nada fácil al final decidirlo, porque puede haber culpa, como lo que me pasó a mí. Pasa, sí, obviamente pasa, como lo he dicho en todos los episodios, todo pasa, pero el proceso que llegas a vivir, pues no es bonito. Entonces yo concluiría con eso. Me gusta que lo digas, porque creo que como personas que estemos alrededor de alguien que está tomando una decisión, o sea, ser también más compasivos y empáticos, güey. O sea, de poder, pues, abrazar a esa persona, contenerla, en vez de tirarle más tierra. Hate. De la que, o sea, ya está cargando, güey. O sea, ya estás cargando con tantas cosas como para que alguien más venga y te dé una sarta de cosas, ¿no? Para no decir más. Sí, para no decir más. Fregaderas. Sí. Pues bueno, vámonos a la dinámica. ¿Qué le dirías? No quería llegar ahí. Sí, me imaginé. No te vi así como tomándole de, ok, sorbito. Vamos a primero ella. ¿Qué le dirías a esa Yuri que estaba en ese proceso en estos 2 años? Ay, para que fuera como más... Dios mío. Difícil, pero porque es inevitable no pasar. Pero, híjole, ¿qué le diría? Número 1, pasarla lo más tranquila posible, que es difícil decir eso, pero que al final se toma una decisión. Es como todo, y lo que siempre he dicho, el huracán pasa, no se queda. Y lo que sí me hubiera gustado es haberle dicho que se enganchara más de personas expertas alrededor, porque normalmente ese proceso lo pasé sola. Lo pasé como más sola que acompañada, entonces me hubiera gustado más como expresarlo, como haberme podido recargar a personas más expertas, probablemente a personas que ya pasaron por ahí, o a personas a lo mejor expertas en el tema también. No sé, me hubiera encantado, y a lo mejor el proceso hubiera sido más fácil y más llevadero. A lo mejor no me hubiera llevado 2 años, a lo mejor me hubiera llevado 1, la mitad. Sí. Y probablemente el proceso hubiera sido mucho más llevadero, más light. O sea, no hubiera sido tan heavy. Eso yo le diría. O sea, que se hubiera enganchado más de personas más expertas para que no lo hubiera pasado sola. Sí, ayuda mucho. Por ejemplo, yo ahorita que, sí, claro, que me rodeo de diferentes mujeres que han decidido y también tienen diferentes maternidades a las que yo crecí viendo. O sea, ayuda mucho porque dices de, ok, sí se puede ser mamá, sí. Ok, entonces sí se puede decidir no ser mamá y ser feliz. Ok, entonces se puede esta otra posibilidad. O sea, entonces también como que te quitas un poquito esa presión de, ok, bueno, sí, claro, vamos viendo. Y sobre todo expertos, porque saben el tema. Sí. Bien. ¿Yo? ¿A ¿Tú? quién? ¿A quién? Pues ¿a dónde? ¿A cómo? Yo te... ¿A dónde? ¿A cómo? ¿A dónde? ¿Cómo me voy? ¿Dónde me transporto? Al pasado no. A ti te queda más bien al futuro. Ajá.
¿Qué le dirías a la Jocelyn del futuro si fuera mamá? Si fuera mamá, Más bien te preguntaría, ¿te ves siendo mamá o no? Para de ahí partir. es que ahorita estoy como en ese limbo ¿No de sabes? que, como de que un día digo que sí, ok, otro día digo entonces como de vamos no a poner sé. las dos en resumido. Okay. Vamos a hablar a la Jocelyn siendo mamá y vamos a hablar a la Jocelyn no siendo mamá. Ok. Y yo no estaba preparada para la terapia del día de hoy, amigo. Ya no estaba preparada para la pregunta Yo venía un que yo le dominguito hice. súper a gusto, o sea. Jocelyn no siendo mamá. Creo que se quite, porque creo que me pasaría mucho como a ti, como sentir esa culpa. Sí, claro. O sea, que... Pero ya vas a tener en quién recargarte tú, no Ajá, vas a estar como yo, sí. ¿no? Vas a ser más llevadero. Pero ¿sabes qué? Yo creo que justo le diría eso, o sea, no pases el proceso sola, no tienes por qué Claro. pasarlo sola. O sea, porque a mí me sucede mucho que siempre que estoy pasando por cualquier proceso, Te vas como yo, sola. me encierro. O sea, y salgo y, ay, sí, Y el todo proceso bien. es más largo, Y, sí. ajá. Entonces, ese es un consejo tanto para la del futuro como para la de ahorita, de que busques acercarte a más personas como a esta red segura y pues que sientas todo lo que tengas que sentir. Sí, O sea, porque... no pasa nada. O sea, y dejar afuera todos los comentarios. Si por algo alguien cercana de tu vida te está juzgando, sácala completamente. O sea, sea hombre, mujer, quien sea, familia. Porque pues no tienes por qué estar aguantando ese tipo de sí. comentarios, ¿no? Y si fuera mamá, güey, que no sea tan ansiosa. O sea, porque siento que yo sería así como de, no, pero aprensiva? sí, ajá, sí, o ¿Cuando sea, bebé? Ay, no, como, es que sabes que por lo mismo, y me gusta mucho investigar sobre esos temas. Entonces, veo así como que de diferentes maternidades o de cómo me gustaría y etcétera, etcétera. Entonces siento que de repente sería como de, uy, yo estoy haciendo todo mal. Que he escuchado muchas mamás que dicen, güey, eso siempre lo vas a sentir, Sí. pero como que esa parte de no ser tan aprensiva, pero como conmigo misma, como tan dura, siento que esa parte sería como No de... te juzgarías tanto. Tranquila, más ajá, bien. como no te juzgues tanto. Creo que para las dos, no te juzgues tanto. O sea, Sí. tanto de cómo eres como mamá, tanto de cómo eres por no ser mamá. Creo que sería eso, o sea, sé más compasiva contigo y no dejes terapia. O sea, porque siento que eso es como, no la sueltes, agárrate bien y vete con todo, porque creo que, pues sí, esa es la clave como para poderlo atravesar mejor. Entonces creo que serían esas dos. Me gusta. Muy bien, amiga. ¿Y tu Pues frase preciosa? el día de hoy no le enseñé la frase a Yuri, así que No. se las voy a decir así. A ver, va a ser sorpresa para mí. A ver si te gusta, porque luego traigo frases y Yuri de... No. ¿Dónde está? Aquí. La frase del día de hoy es: tu valor no se mide por tu rol en la vida de otros, sino por cómo decides vivir la tuya. Es de Mariana Fresnedo. Me gusta. Sí. O sea, no... ¿Me la repites? Sí. Tu valor no se mide por tu rol en la vida de otros. Es decir, si eres o no mamá, si eres o no pareja, Exacto. si eres o no X o Y, sino por cómo decides Si eres mujer, vivir eres la hombre. tuya. Exacto. Me Entonces, encantó. Sí. vive tu vida como más te sientas tranquila, como más te guste a ti, como más te dé plenitud a ti, y deja a un lado todo lo que las demás personas vivan. Ellos ya tienen su vida y que la vivan como quieran. Ay, me encanta. Pues Así bueno, que hoy, ya ¿de para hablar? terminar, solamente decirles que, como ven, estamos en un nuevo espacio. Si ya vieron el episodio anterior, vieron la increíble escultura que teníamos atrás. Sí. Y ahora tenemos este increíble cuadro porque estamos en las oficinas de Nu o de Nous, porque este es un nombre que es francés. Sí, es francés. Que es francés y significa nosotros. Y es un edificio increíble para... Si tú estás buscando un lugar donde trabajar, donde hacer coworking, donde tener tu oficina, son oficinas padrísimas, con gran arte, una estructura Y una energía impresionante. aparte, Sí, te sí, lo sí. juro. Sí, o sea, nosotros no somos tan libres de poder grabar en cualquier lugar. De hecho, si por ahí escuchan ruidito es porque están pasando personas y así, pero se siente tan tranquilo y tan está en muy paz tranquilo. esto que vas a trabajar, vivir, estar al 100% Sí. Y a de gusto. hecho, hay que decir algo bien importante. Son oficinas desde que te las acondicionan sin ningún costo, Sí, principalmente, y acondicionan desde una persona hasta equipos completos. equipos completos. Entonces, la verdad, está muy padre este edificio. Y los precios súper accesibles. Sí. La zona 10 de 10 está por Chapultepec, en Guadalajara. Entonces, si quieren información, se las vamos a dejar aquí abajo, ¿no? Yo creo que se las ponemos aquí abajo para que puedan conocerlos, ver y de verdad que no se van a arrepentir.
Pues bueno, ahora sí. Ni hablar. Yo soy Yuria Mezcua. Yo soy Jocelyn Rolón y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque vamos a estar subiendo mucho contenido por ahí. Gracias. Bye.